Una disculpa, compañeros, me falló el internet y nos volvió a sacar de la reunión. Una disculpa. Entonces, nos quedamos que esta función fáctica o de contacto es la que se va a enfocar en iniciar, mantener y finalizar la comunicación. Decíamos, ¿cómo iniciamos la comunicación? Con un hola, un cómo estás, un buenos días, un buenas tardes. ¿Cómo la mantenemos? Con un de acuerdo, con un dime, con un te escucho. ¿Cómo la finalizamos? Con un adiós, un hasta luego, nos vemos, que te vaya bien, hasta pronto. Son palabras o mensajes que nos ayudan a iniciar, a mantener y a finalizar una comunicación. ¿Sí se entiende hasta aquí? Ok. Y la última función, metalingüística. Metalingüística. Su intención es explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Utiliza frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad. Es decir, utilizamos la metalingüística, es aquella función en la que utilizamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. ¿Cómo es esto? Tan simple y claro. Las clases de ahorita de español. Estamos utilizando el lenguaje verbal a través de un dispositivo para hablar del lenguaje, que son ahorita las funciones del lenguaje. Esa es la metalingüística. Se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Otro ejemplo, definición de filosofía. Filosofía significa amor por el conocimiento. O esto es una oración. O la palabra función es un sustantivo femenino. O perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Estamos utilizando el lenguaje para hablar del propio lenguaje o para hablar de la definición del lenguaje. ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? Recuerden que la participación es muy importante. Más que por otra cosa es para pues enriquecer o despejar dudas. ¿Ok? Entonces, funciones del lenguaje, emotiva o expresiva, ¿sí? No, recuerda que la fáctica o la de contacto son las que son los mensajes que nos ayudan a iniciar, a mantener y a terminar una comunicación. La iniciamos con un hola, con un cómo estás, con un bienvenido, un pásale, un buenas tardes, todos los mensajes que nos ayuden a iniciar una conversación son fácticos o de contacto, los que nos ayuden a mantenerlo. Dime, estoy de acuerdo, te escucho, pero todos esos mensajes que nos ayudan o palabras que nos ayudan a continuar y a mantener la comunicación.
Y finalmente aquellas que nos ayudan a terminar la comunicación con un nos vemos luego, ya me voy, un adiós, hasta mañana, hasta pronto. Todas esas palabras que nos ayudan a terminar la comunicación o el acto comunicativo, esa es la función fáctica o de contacto. Sí, de nada. ¿Alguien más? Con confianza. Aprendemos todos, recuerden. Ok. Entonces vamos con otro tema. Ideas principales. No, a ver, el tema es tema central e ideas principales de los textos. Tema central e ideas principales de los textos. Tema central o ideas principales de los textos. Tema central. Es una frase nominal que hace referencia a lo expuesto. Argumentado o narrado de un texto. Argumentado o narrado de un texto. Punto y seguido, por lo general solo hace falta utilizar un enunciado para describirla. Punto y seguido, para identificarla, debemos preguntarnos, ¿de qué trata principalmente el texto? Punto y aparte, idea principal de un texto. Es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir. Coma, constituye la causa principal del desarrollo
de las ideas subsiguientes. Y su eliminación, ¿sí?, constituye la causa principal del desarrollo de las ideas subsiguientes y su eliminación provocaría que el resto del texto no tuviera sentido. Punto y seguido, utiliza una o más oraciones. Utiliza una o más oraciones para describirlas. Para, para, sí, para describirlas. Para identificar las ideas principales, debemos preguntarnos: ¿qué se dice del tema? Entonces, aquí a veces varios compañeros se confunden. Espero no pase con ustedes. El tema central es de qué trata mi texto o de qué trata mi texto. Con esa pregunta nosotros vamos a ubicar el tema central. ¿De qué trata el texto? Perdón. ¿De qué trata el texto? A nosotros al contestar esa pregunta en un solo enunciado ya estamos localizando el tema central. Ahora, las ideas principales las podemos expresar en más de un enunciado. Pueden ser 2 o 3 o 4 ideas principales, dependiendo la extensión o longitud del texto. Y para identificar a las ideas principales, nos debemos preguntar y responder: ¿qué se dice de mi tema? Uno es de qué trata el texto, para localizar a mi tema central, y las otras son ¿qué se dice de mi tema?, para localizar a las ideas principales. Ejemplo, voy a leer el texto que está en pantalla por si no se alcanza a percibir bien, lo leo. Dice: pensar por uno mismo es importante, pues nos permite tener nuestras propias ideas, creencias y opiniones. De ese modo, a partir de nuestro propio punto de vista, es posible diseñar y vivir la vida según nosotros mismos y asumir con conciencia nuestras decisiones. Tener nuestras propias posturas nos permite seguir el propio camino y no dejarnos llevar de modas o presiones de los demás. Por supuesto que el mundo y los demás son de gran influencia, nos afecta, somos parte de esta red psíquica que nos enlaza con todo y con todos. No podemos desconocer el peso que tiene la cultura, la tradición y los valores sociales en lo que somos y creemos. Sin embargo, es necesario repensar y ubicar dentro de todo esto el propio punto de vista. Ese es mi texto. Ahora, ¿cuál es mi tema central? Si yo me pregunto, ¿de qué trata el texto? De la importancia de pensar por uno mismo. Estoy expresando mi tema central en solo un enunciado.
la importancia de pensar por uno mismo. ¿Cuáles serían mis ideas principales? Una sería, ¿qué se dice de mi tema? ¿Qué se dice de la importancia de pensar por uno mismo? Pues que pensar por uno mismo es importante porque nos permite tener nuestras propias ideas, creencias y opiniones. ¿Sí se entiende? Gracias. No les he dejado actividad, ¿verdad? Sí, la semana pasada se quedó lo de entrevista, reportaje y noticia, me parece. Ahorita rapidísimo lo abarcamos, entonces con esto terminamos. La actividad de esta semana es nada más, le van a hacer un texto corto igual, ya sea un cuento, un poema, lo que ustedes quieran, algo muy corto, lo transcriben, me señalan con rojo el tema central y con azul las ideas principales. Ya sea que me las indiquen, me las señalen o que me las transcriban aparte, como enunciado. ¿Sí se entendió? Con rojo el tema central y con azul las ideas principales. Del tema que ustedes gusten, ya sea un artículo científico, descripción de un objeto, descripción de un animal, una noticia, un poema, un cuento, lo que ustedes, el texto que ustedes gusten, que sea corto, no lo quiero extenso, que sea corto igual, para que les sea más fácil. Este, esa sería la actividad. Me la mandan al personal ese sí, por favor. Esa no se comparte al grupo, nada más me lo mandan al WhatsApp personal. Ok, ahora de los que me iban a hacer favor de apoyar, de los tres compañeros que me iban a hacer el favor de apoyarme con noticia, entrevista y reportaje, ¿alguien está presente? Adelante. Nada más características principales del reportaje, compañera, de favor. ¿Cree que nos pueda compartir pantalla del trabajo que mandó? Gracias. Sí, gracias. Mientras, no sé si este otro compañero de los que me iba a apoyar con estos temas, para que igual haga lo mismo, empiece a buscar la imagen del trabajo que mandó y también nos la comparta de favor. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces solo léalo, por favor, de manera así resumida. Características del reportaje. Ujú. Sí, 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 sí. Sí.
Ujú, ujú. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, reportaje es en un tema específico para un público determinado y obviamente lleva todo un medio igual de preparación, sería ubicar el tema, las fuentes y preparar toda la estructura, utilizar el lenguaje apropiado, obviamente para captar la atención del público. No sé, ¿alguna duda, compañeros? De noticia, está el compañero que nos iba a apoyar, o la compañera.
Ok, muchas gracias compañera, igual que el trabajo pasado muy completo, les agradezco bastante. Estará quien nos iba a apoyar con entrevista. De favor, compañera. Así es, en la entrevista también vamos a tener dos, digamos, procesos. Uno es desde el momento de elaborar todo ver el tema, a quién a quién se va a preguntar, debe ser tema de interés, a quién se va a entrevistar, eh, elaborar una serie de preguntas, estas deben de ir también en orden, todo el proceso que conlleva la preparación de la entrevista antes y también el proceso o el procedimiento de cómo realizarla. Exactamente el saludo, la presentación, a quien se entrevista, la finalidad, la realización de las preguntas, después los agradecimientos y la despedida. Entonces, también muy bien compañera, muchas gracias. Y pues sería todo, hasta aquí nos quedamos compañeros. Nada más se queda de actividad lo de tema y ideas principales del texto que ustedes quieran, libre elección. Eh, y pues sería todo. Les agradezco muchísimo el tiempo y la presencia. Pasen un, pasen un excelente fin de semana. Gracias a ustedes. Nos saludamos el próximo fin de semana. Hasta luego.